Y el origen, cómo se encuentra el suelo, es o residual o transportado. Eso sería la diferencia cuando ya se produjo la meteorización. Bien. Tenemos dos alternativas. Una, que el suelo se meteorice en el mismo lugar y quede en ese lugar. Y otra cosa, que en el proceso de la meteorización sea transportado. Y además, en el transporte se sigue materializando la meteorización. Esa clasificación sería en el origen. En el origen, exactamente. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es el origen del suelo? O sea, cuando ustedes encuentran un suelo, en cualquier lugar del planeta, pueden establecer si ha sido meteorización física, su origen, o químico, y si ese suelo es residual, o sea, que se meteorizó en el mismo lugar donde lo encuentran, o si el suelo ha sido transportado. Perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, ahí no, vos estás compartiendo, Marcelo, estás compartiendo sí. Una... Sí, justamente, bueno, que era la definición ahí de los, como soporte a lo que estabas mencionando, de los tipos de meteorización y claro. De lo que hablo. Exactamente, ahí después, por supuesto que eso se los va a pasar el ingeniero Guevara, les va a pasar este apunte por mail para que lo vayan teniendo y yo les voy a referir los elementos de estudio que estamos normalmente utilizando. Normalmente la cátedra se guía por un texto bastante sencillo y bastante práctico, que es Mecánica de Suelos de Berry y Ray. Es un libro americano bastante conciso. Por supuesto que hay mucho, hay muchísima bibliografía. En el programa y planificación están todos los libros que se pueden consultar para ampliar, en el caso que ustedes necesiten o que quieran o que les interese o que tengan curiosidad, pueden ampliar muchísimo los conceptos. Como les decía, recuérdense que la geotecnia en algunos países es una carrera universitaria, o sea que tienen para entretenerse al nivel de profundidad que quieran. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Damos es más, el programa está hecho basado en el libro Berry y Ray, salvo a 1 o 2 o 3 temas que nosotros específicamente le decimos, no, esto no lo vean por el libro porque la metodología de nuestros códigos es diferente, entonces recurrimos a algunos apuntes o a otra bibliografía. Hay libros, por ejemplo, Berry y Ray, de un librito pequeño de 400 páginas, 300 páginas. Hay libros de geotecnia que tienen 4 tomos de 700 páginas cada uno. Entonces pueden estar 2 años estudiando la materia. Entonces preferimos nosotros orientar la materia a una interpretación conceptual y que el alumno que quiera desarrollarse en la geotecnia haga su propio seguimiento, su propia ampliación para poder expandir un poco más el conocimiento. Nosotros lo que pretendemos es dar un conocimiento básico de la materia como para que el alumno pueda entender un informe geotécnico, pueda interpretar un informe geotécnico de un especialista y pueda aplicarlo a la construcción, o sea, al cálculo de fundaciones, al cálculo de un muro de sostenimiento, de un subsuelo, etcétera, etcétera. O sea, la idea es que nosotros le demos los fundamentos para que ustedes puedan aplicar la geotecnia, sin necesidad de ser geotécnicos. Entonces, este libro, después de haber visto varias alternativas, nos pareció bastante interesante
y hasta el punto tal que el programa está hecho en base a ese libro. Bueno, como seguíamos, vamos a retomar el tema de las propiedades de los minerales arcillosos, fundamentalmente la arcilla, porque justamente ese fenómeno que tiene de esa fuerte carga superficial negativa y que produce una gran avidez de las moléculas de agua, que son dipolares, produce un gradiente de capas de agua que están vinculadas con mayor a menor intensidad a la partícula. ¿Qué significa eso? Que, como les dije recién, si ustedes imaginan que está la partícula, que es una lámina, muy parecida a un papel, y ustedes la mojan, digamos así, lo pudieran ver en un microscopio, ustedes verían la partícula mojada, o sea, algo verían de agua libre, pero esa agua ustedes lo tienen que interpretar como que son distintas capas y que en profundidad cada vez está más vinculada, más fuertemente vinculada a la partícula de suelo, a punto tal de que si ustedes pudieran ver la interfase molecular entre las partículas de suelo y las primeras moléculas de agua, serían prácticamente lo mismo, o sea que ahí habría una dualidad entre si el agua forma parte de la partícula o el agua forma parte del agua libre, o sea, yo les diría que forma más parte de la partícula que del agua, o sea, porque de hecho esas moléculas de agua no se van aunque el suelo se seque. A ese punto hay una cierta cantidad de capas que también depende de la potencia de la carga negativa del mineral arcilloso, que hay una cierta cantidad de capas de agua que permanecen aunque el suelo esté seco. Ahora hagan otro ejercicio de imaginación, imaginen dos partículas paralelas de suelo, una por debajo, una por arriba, y que entre medio de esas dos partículas ahora hay dos capas de agua, una que pertenece a la partícula superior y una que pertenece a la partícula inferior. En contacto con las partículas, las primeras capas están perfectamente vinculadas, fuertemente adheridas, pero las últimas capas, las que están entre medio, en la distancia media entre las dos partículas, ya se parecen más a agua libre. Eso le da una característica a la arcilla que ustedes la han visto infinidad de veces, y de hecho la han tenido en la mano, que es otorgarle el fenómeno o la característica de plasticidad. ¿Quién de ustedes no ha tenido una masa de suelo arcilloso y ha hecho una masilla, digamos así? Mojando el suelo se obtiene algo muy similar a una masilla. Eso quizás nunca se preguntaron por qué un suelo podía tener esa característica de que mantenía su forma mientras hubiera agua. Mientras hubiera agua entre las partículas, el suelo se comporta como un material plástico deformable. Yo le puedo cambiar la forma y esa forma se mantiene, se comporta como una plastilina. Perdón, porque tiene una cantidad de agua que le otorga esa propiedad que se denomina plasticidad. Pero esa propiedad es justamente una característica que le otorga una cierta cantidad de agua. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un fragmento de suelo arcilloso y empiezan a secarlo? ¿Qué sucede con ese suelo? Cuando se empieza a secar, ese suelo que era una masilla plástica y se empieza a secar. Se empieza a volver rígido. Hasta que llega un momento que cuando pierde, entre comillas, le digo, totalmente el agua, porque nunca pierde la totalidad del agua, el suelo se comporta como un sólido rígido, ya no lo pueden malear, ya no es maleable, ya no lo pueden cambiar de forma. Y si le hacen, ya inclusive ofrece resistencia a cambiar de forma. Y si ustedes le ejercen una fuerza superior a la que el suelo admite, el suelo se desgrana y se vuelve a convertir en millones y millones de partículas aisladas. O sea, lo pueden ir desgranando y desmenuzando hasta volver a formar un polvo que parece un talco, digamos así. Vuelven a hacer todo un polvo sobre una bandeja. Si a eso lo vuelven a
mezclar con agua, vuelven a obtener nuevamente un suelo plástico, maleable, similar a una masilla. Esa característica justamente es la que le otorga sus propiedades de superficie, sus propiedades de plasticidad. Y esto es lo que se denomina los fenómenos de plasticidad de las arcillas. A ver, la plasticidad se define como la capacidad de experimentar deformaciones irreversibles sin romperse cuando tiene cierto grado de humedad. Y hay otra propiedad que se denomina la stiction, S-T-I-C-T-I-O-N, stiction, es una palabra de origen inglés, por supuesto, que es todo lo contrario, que es cuando el agua se va del suelo, esa masa de suelo tiene la capacidad de mantener la forma y tener una cierta resistencia que se atribuye a las fuerzas de interacción molecular entre las partículas. ¿Se entiende cuál es el concepto? ¿Lo podría repetir, por favor, profe? El concepto de plasticidad se denomina plasticidad, vuelvo a insistir, esto se refiere solamente a los suelos arcillosos, que son suelos de origen de materialización química, en los cuales sus partículas tienen una característica bidimensional, prevalecen dos dimensiones respecto a la tercera, son partículas laminares. Si ustedes la observan en un microscopio, parecen una lámina, un papel, y su fuerte carga molecular negativa superficial tiene una gran avidez por el agua. Entonces, esa gran avidez y cómo se van comportando las capas de agua le otorgan dos características perfectamente diferenciadas. La primera es la plasticidad, que es lo que ustedes han conocido como la ductilidad, la capacidad de comportarse como una masilla y experimentar deformaciones sin romperse, y es lo que se atribuye a la lubricación que le genera el agua en esas capas que están fuertemente adheridas a las partículas del suelo. O sea, están fuertemente adheridas, pero tienen el agua, acuérdense que el agua no tiene resistencia al corte, entonces son como patines, como un lubricante que hace que las partículas se mantengan unidas entre sí, pero puedan tener una deformación transversal sencilla, digamos así. Mientras que cuando los suelos de características arcillosas pierden la humedad, se produce un fenómeno que se denomina la extinción, que es la capacidad de mantener esa forma, una forma, cuando está seco, ¿cierto? No solo una forma, sino que adquiere una cierta resistencia. Eso es lo que se atribuye a que ya las capas de agua, originariamente había 30 capas de agua entre cada partícula, ahora cuando el agua se empezó a ir, esas capas se redujeron a 5 o 6 capas de agua, pero esas capas están fuertemente adheridas a las partículas y también se adhieren a las próximas capas de agua, entonces ya limitan la capacidad de movimiento y de lubricación entre las partículas porque esas capas de agua se comportan más como parte de la partícula que como parte de la masa de agua. Entonces, en ese caso, el suelo pierde la plasticidad y se comporta como un suelo rígido. Ahí me preguntan si estoy grabando, y no pude grabar porque no estoy como anfitrión yo, Marcelo. Recording in progress. Ahí está. Ingeniero, ¿cómo se denomina lo último que mencionó, el nombre del fenómeno? La extinción. S-T-I-C-T-I-O-N. Extinction. Gracias. Por supuesto que esas características le otorgan una
gran variabilidad a los suelos arcillosos porque, a ver, para que tengan una idea, vamos a hablar desde el punto de vista microscópico. Una partícula de arcilla puede tener una relación de superficie de 1 en 50, por ejemplo, o sea que mida 50 micrones por 50 micrones de lado y 1 micrón de espesor, y puede tener una relación de superficie de 500, o sea, que mida 10 micrones por 10 micrones y el espesor sea la 500ava parte de esos 10 micrones, o sea que hay partículas en que la superficie específica es grandísima y son suelos que tienen una tremenda avidez por el agua porque tienen una gran superficie específica y entonces son capaces de adquirir o asimilar millones y millones de moléculas de agua. Contra más superficie específica tiene el material arcilloso, más capacidad de absorber agua tiene. De hecho, ustedes deben haber escuchado hablar de un tipo de suelo que se denomina bentonita, que es básicamente una arcilla de altísima superficie específica que tiene tanta avidez como el agua, por el agua que se comporta más como una grasa directamente, o sea, es un lubricante. De hecho, se utiliza para lubricar los pozos petroleros, o sea, ustedes imagínense que nunca se imaginarían que un suelo puede ser un lubricante, o sea, nunca se imaginarían echándole un vaso de arena a un motor de auto, ¿cierto? En la carga de aceite, echarle un vasito de arena. Pero fíjense, porque la arena justamente no es lubricante, pero hay todo lo contrario, es tremendamente erosiva. Pero los suelos, como la bentonita, tienen tanta superficie específica y tienen tanto contenido de agua que son más agua que suelo. O sea, de hecho, 50 gramos de bentonita pueden absorber 400 gramos de agua, por ejemplo, para que se den una idea. Y ustedes lo van a ver, esos 50 gramos de bentonita hidratados con 400 gramos de agua, van a tener 450 gramos de bentonita, o sea que lo que en principio era 50 gramos que les cabía en un pocillo de café o menos, termina siendo más de medio litro de suelo que se parece a una grasa. Ustedes meten la mano y parece una crema, una grasa, y de hecho se utiliza para lubricar pozos petroleros y otras maquinarias. Entonces, obviamente que la bentonita es un caso particular, no es un suelo común, pero todos los materiales arcillosos tienen esas características, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la superficie específica, es la capacidad de absorber agua que van a tener. Entonces, en la próxima clase que van a tener a continuación mía, van a ver específicamente cómo se mide esa característica a través de ensayos, ¿cierto? Obviamente que nosotros en la clase que viene vamos a ver las propiedades de los suelos arcillosos y cuáles son los ensayos que se hacen sobre esos suelos, que ya no son ensayos mecánicos, sino que son ensayos indirectos para medir lo que se denomina la plasticidad o las características de plasticidad de las arcillas. También vamos a hacer una aclaración. Cuando hablamos de suelos arcillosos o suelos cohesivos, significa que son suelos que tienen las características de la arcilla. Hay suelos que son, ningún suelo es puro en general en la naturaleza, ningún suelo es puramente arcilloso, ningún suelo es puramente un limo, ningún suelo es pura arena. O sea, normalmente una arena tiene partículas de limo y tiene partículas de arcilla. Normalmente un limo también tiene partículas de arcilla. Una arcilla no está toda compuesta por partículas del mismo tamaño, o sea, hay una gradación de tamaños en cualquier suelo que se encuentre en la naturaleza. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de suelos de características cohesivas o de características arcillosas, nos referimos a que el conjunto de suelo tiene características otorgadas por una cantidad de arcilla que tenga el suelo. ¿Qué significa esto? Que a veces un suelo, un limo, que tiene
10, un 20% de arcilla, ese 20% de arcilla le confiere a todo el suelo características arcillosas, o sea, le confiere características de plasticidad y características de extinción. O sea, el suelo se va a comportar plástico, maleable cuando tenga agua, y se va a comportar como rígido y sólido cuando esté prácticamente seco. Entonces, a lo mejor, un pequeño porcentaje de suelo arcilloso en una masa de suelo, que inclusive quizás hasta no clasifique como arcilla, le otorga, esa pequeña cantidad de suelo arcilloso le otorga características de suelos cohesivos. Entonces, acá hay otra división que hacemos normalmente de acuerdo al comportamiento en suelos granulares o friccionantes que no tienen vínculo entre las partículas, y suelos cohesivos, que son suelos que tienen características de las arcillas, o sea, tienen cohesión y tienen extinción, o sea, tienen plasticidad cuando están húmedos y tienen extinción o resistencia cuando están secos. Entonces, depende de la mezcla de la cantidad de suelo arcilloso que tengan, si el comportamiento es friccionante o cohesivo. Esto se va a producir tanto en las características físicas y como en las características mecánicas del suelo. Bueno, yo por hoy considero que hemos visto una introducción bastante completa de la descripción de la geotecnia y de lo que son los suelos, y ahora van a seguir viendo cómo se determinan las propiedades físicas. Mucho de lo que van a ver ahora ya lo han visto en otras materias, y en la clase que viene vamos a ver las características de los materiales, específicamente de los materiales arcillosos, y cómo se analizan fuera de lo que son los ensayos convencionales de granulometría y hidrometría para los suelos que tienen partículas de proporciones tridimensionales. Entonces, los dejo por hoy y nos estamos viendo el martes que viene a las 19:45. Ok. Me enviamos antes de la clase el link para que se puedan conectar, y esperemos que sea un link único, así que no nos cambiamos más. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, profe. Okay. Adiós, gracias. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego.